jQuery Traveling Siblings. Con jQuery se puede recorrer de lado en el árbol DOM para encontrar los hermanos de un elemento. Atravesando lado en el árbol DOM, hay muchos métodos jQuery útiles para atravesar de lado en el árbol DOM: siblings, next, next whole, next until, prep, prep whole y prep until. jQuery siblings method devuelve todos los elementos relacionados del elemento seleccionado. El ejemplo siguiente devuelve todos los elementos relacionados de H2. jQuery next method. El método next devuelve el siguiente elemento hermano del elemento seleccionado. El siguiente ejemplo devuelve el siguiente hermano del H2. jQuery next whole método. El método next whole devuelve todos los siguientes elementos relacionados del elemento seleccionado. El ejemplo siguiente devuelve todos los elementos siguiente hermano del H2. jQuery next until método. El método next until devuelve todos los siguientes elementos relacionados entre dos argumentos dados. El siguiente ejemplo devuelve todos los elementos relacionados entre un H2 y H6. jQuery prep, prep whole y prep until methods. El prep, prep whole y prep until métodos funcionan igual que los métodos anteriores, pero con la funcionalidad inversa. Regresan los elementos anteriores, hermanos atraviesan atrás a lo largo elementos relacionados en el árbol DOM, en lugar de hacia adelante. Empezamos con la práctica del tutorial. El primer ejemplo que vamos a ver es siblings. Aquí tenéis la línea de código y vamos directamente al HTML como siempre para ver qué etiquetas tenemos. Dentro del body tenemos una clase que se llama siblings y luego tenemos un div donde ponemos que es el parent. Y luego tenemos una etiqueta p dentro del div, una etiqueta span, un h2, un h3, una etiqueta p y cerramos el div. Vamos a refrescar un poco para qué sirve siblings. Y siblings lo que hace es devolver todos los elementos relacionados del elemento seleccionado. En este ejemplo, devuelve todos los elementos relacionados con h2. En este caso, vamos al jQuery y como siempre, ya sabéis, con document.ready function cargamos jQuery y dentro, por supuesto, tenemos la línea de código con la estructura de siblings. Como siempre en jQuery, ponemos $selector y luego ya el método siblings sin para parámetros y luego le añadimos CSS para ver con un color rojo y un border de 2 píxeles solid y también rojo para ver cuáles son en este caso los elementos relacionados con H2. Si vamos al HTML vamos a ver que los elementos relacionados con H2 que le tenemos aquí son la etiqueta P, la etiqueta span, el H3 y la etiqueta P. Son los que están relacionados con H2. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado del ejemplo. Ejecutamos el archivo y como veis aquí tenemos
los elementos que están relacionados con H2, los que os he comentado antes: la etiqueta P, la etiqueta span, el H3 y la etiqueta P. Vamos al siguiente ejemplo, que es del método next. El método next devuelve el siguiente elemento hermano del elemento seleccionado. Y aquí en el ejemplo que vais a ver, devuelve el siguiente hermano de H2. Las etiquetas HTML que tenemos son las mismas que en el anterior ejemplo. Y aquí lo que vamos a hacer es sacar el siguiente hermano de H2. En este caso, siguiente hermano sería H3. Para ello nos vamos directamente a jQuery y aquí en la línea de código de jQuery con el método next, lo que hacemos es decirle que saque con el método next. Le ponemos el selector, en este caso la etiqueta H2, y le decimos que con next nos saque el hermano siguiente de H2, de esta manera. Y luego, para poderlo ver, le damos un poco de estilo con el método CSS de jQuery y así veremos cuál es el hermano de H2. Vamos al navegador y vamos a ver qué ocurre con next. Y aquí tenéis, como veis, es H3 el hermano de H2. Vamos con nextHole, y en este caso nextHole ya sabéis que devuelve todos los elementos relacionados de elemento seleccionado también. Y en este ejemplo lo que vamos a hacer es que devuelva todos los elementos siguientes al hermano de H2. Misma metodología de la estructura de los anteriores ejemplos, con lo cual no hace falta explicar. Lo único que tenemos que saber es que con nextHole, en este caso, vamos a sacar H3 y P. En este caso, los siguientes hermanos de H2 son estos que veis aquí, H3 y P. Y la línea de código de jQuery, como veis, es la misma estructura que la anterior, lo único que cambia es el método, que en este caso en vez de ser next es nextHole. Selector, H2, y vamos a sacar los hermanos siguientes que tiene H2. En este caso, H3 y P. Y le damos el estilo CSS para que se pueda ver cuáles son las etiquetas que se relacionan con H2. Vamos, por tanto, a ver el ejemplo en el navegador. Y aquí tenéis el ejemplo. Ahora ya nos queda el último ejemplo del tutorial, y en este caso va a ser nextUntil. nextUntil devuelve todos los siguientes elementos relacionados entre dos argumentos dados. Aquí cambia la cosa. En este ejemplo devuelve todos los elementos relacionados entre H2 y H6. Vamos a HTML y, como veis, entre H2 y H6 tenemos todos estos que veis aquí. Entre H2, que está aquí, y H6 tenemos H3, H4 y H5, que son los que van a salir en el siguiente ejemplo. Para ello tenemos esta línea de código en jQuery, donde ponemos el selector, en este caso de referencia, que es el H2, y luego
el método nextUntil.nextUntil y luego ya le damos el selector, o en este caso la etiqueta final, el inicio en este caso de H2 hasta H6. Visualizará todas las etiquetas que hay en relación entre H2 y H6. Y luego, como siempre, ponemos el método CSS de jQuery para visualizar bien, perfectamente, todas las etiquetas que en este caso se van a visualizar. Vamos al navegador y vamos a ver el ejemplo. Aquí tenéis lo que hemos comentado antes. Entre H2 y H6 tenemos H3, H4 y H5. Pues bien, hasta aquí el tutorial de hoy y ya la semana siguiente seguiremos con otro más. Hasta entonces, que os vaya bien y nos vemos en la siguiente entrega.